Bienvenidos a tu primer jale. Gracias por estar aquí escuchándonos una vez más. Estamos muy contentos porque el día de hoy también viene una amiga conocida de la casa Trompeta Films, que tenemos bastantes años trabajando, colaborando en alianza y apoyando un poco lo que hacen. Y pues como siempre también está aquí conmigo Sergio. Hola amigos, de nuevo, soy yo, volví, ya un poco más viejo casi, creo. ¿Cuándo se estrena esto? El miércoles, sí. Sí, el día No, se no es pone cierto. No, todavía sigo joven. Sigo muy joven, amigos. ¿Cómo están? No, pues Oye, aquí a gusto. voy a dar una leída a la semblanza de nuestra invitada. Está con nosotros Verónica Terrazas Aragonés. Es psicoterapeuta, activista y docente feminista. Es expresidenta del Consejo Social de InMujeres, presidenta del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, catedrática del Instituto de Psicología Forense y cofundadora, coordinadora de la Escuela de Formación Feminista Chihuahua. También es integrante del Consejo para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Chihuahua, Red de Profesoras Universitarias del Comité de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Chihuahua y académica del Grupo de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Chihuahua. Es mujer sororal, congruente, comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres, en favor de una cultura de la paz y de la construcción de un Estado laico y democrático. Se escuchan los aplausos digitales que Elías va a meter. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Ay, pues muy bien, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecerles que hayan pensado en mí para invitarme a este programa y pues aquí muy cómoda, a ver cómo nos va en la entrevista. Tú relájate, es más una plática. Uh-huh. Estábamos, pues, ya había estado con nosotros en el inicio de la segunda temporada Yamile, que nos contó pues acerca de su inicio en Alma Calma y el trabajo que ha realizado. En el caso tuyo, pues también tenemos casi 5 años y medio de conocernos, sí, desde que estaba ahí haciendo el trabajo, mi servicio social. Servicio social. Sí, y a la fecha pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pero fuera de eso, hay todavía mucho más trabajo antes, ¿no? Para iniciar, antes de comenzar a hablar de Alma Calma y todo esto que estuve leyendo, ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo así? Puede haber sido en la infancia, adolescencia, no sé. Sí, bueno, en mi primer trabajo, en el sentido de recibir una remuneración y de tener que ir a, con un compromiso laboral, bueno, fue desde bien pequeña, porque en la familia pues tenemos un negocio familiar en el que pues son unos baños de vapor, pero antes había un restaurante 24 horas. Entonces estaba por donde estaba la central camionera antigua, sí. Uh-huh. Entonces pues era muy concurrido. Era ahí por el Museo Semilla, ¿no? Así es. Sí, así es. Antes de ser Museo Semilla era la central camionera. Exactamente. Nice. Entonces, bueno, pues regularmente el restaurante, o sea, abría los 365 días del año y 24 horas, precisamente por la central camionera. Uh-huh. Y yo me acuerdo, ya no les voy a decir cuántos años, ¿verdad? Pero me acuerdo que regularmente, más o menos como desde los 12, 13 años, los días 25 de diciembre o 1 de enero, me hablaba mi papá. Y me decía, vente porque una de las meseras no llegó, o la lavaplatos, o así, y ahí, uh-huh, pues ahí iba yo, ¿no? Y iba muy contenta porque me pagaban muy bien. Yo, sí. Beneficios. Beneficios, sí, o sea, porque era mi primer dinerito ganado, ¿no? Y era de día, o sea, no tenía yo una jornada, sino que me hablaban cuando se les salía de control la situación. Entonces, bueno, pues mi primer trabajo fue el lavaplatos, uh-huh, en una fonda, o sea, en una fonda donde va todo tipo de personas y donde se servían comidas corridas. Obviamente, yo hasta la fecha lo de la cocina no se me da. Sí, pero entonces, o sea, nunca pude aspirar a ese puesto, ¿sí? Pero me acuerdo de que fui lavaplatos, mesera,
Y luego también, pues, los que me conocen saben que soy muy distraída, entonces pues tenía que tener mis tips para que no se me olvidara lo que me pedían Ah, los comensales. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuáles eran tus tips para los que anotabas para Sí, que no pues, se te olvidaran las o cosas? sea, traía pues mi libretita, ¿no? Pero la Ajá. cuestión es que a veces que vas pasando y te dicen, hay más tortillas o una soda. Y luego ahí iba yo como repitiendo y repitiendo porque tenía que ir por una cosa y luego otra. O sea, no podía agarrarme como una vuelta para ver todo lo que me pedían. Tenía que hacer una por una porque no tengo como mucha memoria a corto plazo, ¿sí? ajá. Entonces, bueno, pues así como que me acuerdo mucho, o sea, aparte de eso, de tomar tips, de que me diera menos vergüenza, porque al principio me daba mucha vergüenza hablar con personas desconocidas o así. Y no, Ujú. realmente me sentía segura porque también era un espacio familiar y estaba siempre, si no era mi papá, estaban mis abuelos o estaba un tío en la caja, ¿sí? Ujú. Entonces me sentía como respaldada, ¿no? Y así fue, me tocaba, me acuerdo mucho, separar las tortillas, pero eran kilos y kilos y kilos de tortillas, ¿eh? O sea, no era que el kilo Sí. de tortilla que compras tú ahora, ¿no? Entonces Sí. parecía baraja, ¿no? Así Pum, pum, con pum, las pum. tortillas, ¿no? En ¿Cómo todo un les mantelote, así. dicen en el rancho también lo hacían, pero es para que no se pegaran con el Exactamente. sudor, Ajá. prácticamente. Sí, Sí, ¿no? para que sí. Y luego también, pues en los baños de vapor, en aquel entonces había muchísima gente que era costumbre ir a los baños de vapor y había generales, tanto de hombres como de mujeres, pero también había privados, donde Ok. iban parejas o iban familias. Entonces a mí me tocaba llevar comida. Esto ya no se hace por salubridad, ¿verdad? Pero bueno, ya no tenemos ni Comiendo en el siquiera vapor. el Unos comedor, taquitos ¿verdad? ahí. Pero hacían muy bonitos, muy Taquitos ricos sudados. burritos, sí. Ah, sí. Ajá. Entonces, los que se metían a bañar regularmente solicitaban que desde refrescos, cerveza o algo así, o burritos Ujú. regularmente. Entonces, ahí me tocaba ir a los privados de vapor a entregarles lo que pedían. Y también después me tocó limpiar los baños. O sea, también me contrataron en vacaciones, empecé a ir a, a lavar los baños. O sea, cada vez que salían se le tenía que desinfectar Ujú. y se tenía que trapear muy bien y arreglar. ¿Qué edad tenías en ese entonces? En el restaurante eran como 12 o 13 años. Cuando ya empecé a ir a atender los baños eran como los 15 años, pero nada más iba 2 semanas de vacaciones o a los baños ya así era formal y era Ajá. un, un turno de, creo que era de 7 a 4 de la tarde. Ok. Entonces, Ok. sí, entonces era ¿Y así matador, ¿no? qué tipo de cosas recuerdas en el trato a los clientes específicamente? O sea, en el restaurante, pues ya a lo mejor ya sabe uno que el que te hace la feo, el que es muy amable, el que sí, ¿no? Y en la parte de los baños de vapor. Fíjate que qué bueno que me haces esa pregunta, porque pues a lo que me dedico es básicamente a la prevención de la violencia Ujú. y pues esto del acoso, del hostigamiento, ¿sí? Lo traigo ahorita muy presente, pero yo recordando, no sé si yo tuve suerte, entre comillas, o porque precisamente sabían que era la hija del dueño, ¿sí? Ujú. Entonces yo no me acuerdo de que se hayan querido propasar conmigo, o que me hayan, o sea, de repente sí me decían qué bonita niña o cosas así, que yo en ese momento no lo veía como lo hubiera visto hoy, Ujú. ¿sí? Y realmente, por ejemplo, en los baños, pero ya tiempo después que pude estar en la caja, bueno, de recuerdo de esta infancia, yo me acuerdo una vez que mi abuelo estaba a cargo y también se lavaban muchas toallas, ¿sí? Entonces había una chava única exclusivamente para lavar toallas, ¿sí? Porque era una cantidad así como industrial, ¿no? Y pues como yo era la nieta del dueño, se le hizo bien fácil a la chava decir, dile a tu abuelo que te deje salir un ratito, vamos a comprar una paleta. Y nos vamos, y claro que la chava iba a ver a su noviecillo, por ahí cerquitas. Mm. Entonces nos tardamos las horas. Me acuerdo que ese día que llegué,
la única vez que mi abuelo, o sea, me dijo palabras antisonantes. Yo, sí, o sea, ¿dónde andan, ca? Sí, ¿dónde andaban? Sí. Y cuando yo digo esto en mi familia, dicen, es que yo, o sea, los demás no recuerdan a mi abuelo decir majaderías a los nietos. Ajá. Sí. Le digo, no, a mí sí me dijo, o sea, claro que era por esta situación, de todas maneras no permitido, ¿verdad? Pero de esas cosas me acuerdo. En esto de cosas que me han pasado, por ejemplo, ya más grande, pero ya casada, o sea, ya tenía mi hija, un día entraron 2 personas muy sospechosas, o sea, sospechosas porque desde que entraron me dio miedito. Ujú. Y ahí entra de todo tipo de personas, y entonces no era de que estereotipado, sino que la actitud o el nervio, yo creo, sentí yo algo. Ujú. Entonces era una persona trans y era otra persona. Y yo sentía que iban a robar, ¿sí? Ujú. Porque uno se metió a ver como quién estaba cerca Ajá. y la otra persona se puso ahí conmigo en la caja. Entonces no sé de dónde me salió y empecé yo, qué hermosos ojos tienes y esas pestañotas. Y empecé yo como a, Te estoy recordando. sí, o sea, Sí. Te como a estoy alabarla. describiendo. Sí, sí, exactamente, aparte de eso, o sea, como mi intención era como alabarla, pero estaba yo súper nerviosa, sí, súper nerviosa. Se puso a platicar y así como que le saqué la risilla y empezamos a platicar. Y luego me dijo, ¿ya no tienes un cigarro? Y sí, tengo un cigarro. Ya les di cigarro y me dijo, préndemelo. Y yo, ándale, pues ya nos vamos. Y se fueron. Ujú. Pero la verdad es que ese día yo sí pensé que iban a robar. Realmente no he pasado situaciones terribles en ese sentido, pero sí fueron experiencias que yo le agradezco mucho a mi papá que me haya llevado a trabajar desde bien pequeña porque pues a lo mejor, no sé cómo me oiga, pero pues sí, venía de una familia como privilegiada, donde no necesitaba trabajar, ¿sí? Ujú. Donde me daban la escuela, me daban gustos y demás. Pero mi papá era el que me jalaba. A mi mamá no le gustaba mucho que yo saliera a trabajar de chica. Y mi papá era el que sí aprende Ajá, a hacer ándale. Sí, para cosas. mostrar pues, un trabajo, ¿no? Sí, de hecho, Ujú. mi papá tenía dompes, eso no era trabajo, o sea, pero mi papá no nos llevaba a los dompes, entonces andaba yo de chica arriba de los dompes, me enseñó a manejar un dompe, y nunca lo Ok. manejé, ¿verdad? O sea, lo Y es muy manejé donde, difícil. ¡ay, terrible! Subir y bajar la caja, cosas Ajá. así, que cuando me ven no creen que a lo mejor alguna vez lo hice, ¿no? Ajá. Una licencia Fíjense. especial necesito. Sí. No, Sí, no, o sea, sí. me dejaba ahí donde recogen la tierra y demás, o sea, Ujú. así Sí, bien sí. poquito, Ajá. sí. Ujú. Pero me acuerdo una vez que fuimos a la peregrinación del Día de la Virgen, iban pues todos los domperos, Ujú. y iba yo arriba de un dompe, sí, o sea, arriba Hola. de la caseta Sí, del sí, sí, dompe, sí. sí, es muy sentada Ah, yo ok. ya arriba. Y cosas por el Pasando. estilo, o sea, cosas que a lo mejor en estos privilegios de alguna manera no entendían qué andaba haciendo yo en Ujú. este tipo de cosas. Y, o sea, trabajaste en la fondita y luego en el baño. Ajá. En ese momento estabas estudiando Sí, la preparatoria. desde secundaria, Ajá. prepa, o sea, esos fueron mis únicos trabajillos, ¿sí? Ujú. Ya cuando estuve en la licenciatura, yo estudié psicología y haciendo las prácticas, mi primer trabajo fue en una escuela de educación especial. Era un centro donde en la mañana era escuela y en la tarde se daban terapias individuales, Ujú. conductuales, era para niñas y niños que tenían discapacidad o hiperactividad o trastornos, bueno, el síndrome Down, autismo, todo ese tipo Ujú. de situaciones relacionadas al desarrollo, al aprendizaje. Y ahí empecé yo a hacer prácticas de auxiliar de maestra. Y ahí me tocó, o sea, yo todavía no bueno, sí tenía, estoy hablando de los 20 años, 21, y yo Ujú. ya tenía bueno, cuando hice el servicio todavía no tenía mi bebé, pero ya lo tuve muy joven.
Me tocó bañar a niños y a niñas que pues se hacían, ¿no? Ajá. Pero eran niños y niñas de 10 años, o sea, precisamente por su problema de discapacidad. Entonces, yo en ese trabajo fui avanzando. Primero era la auxiliar, entonces a mí me tocaba recoger, observar cómo daban la terapia, ayudarle principalmente en esto de darles la comida a los niños y a las niñas, o a bañarlos o a cambiarlos si algo pasaba, ¿no? Ajá. De ahí ya pasé a maestra. Y después de maestra, más o menos en el momento en que me gradué, empecé ya en la tarde a dar terapia de lenguaje. Esa fue una experiencia muy padre. Una duda. Dime. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar psicología? Ay, van a decir que No, no decimos una niña nada. muy, Ay, una niña muy romántica. Esa es Ajá. toda otra anécdota. Muy mitos del amor romántico, Ajá. ¿sí? En bachilleres, a mí me gustaba mucho, o sea, yo sabía que era algo de la salud, o sea, me llamaba la atención algo de salud, pero no sabía qué. Ajá. Pensé en medicina, pensé en enfermería, en psicología, o sea, no sabía cómo por dónde. Entonces, en bachilleres estaba en la capacitación de enfermería. Ahí nos mandan al psiquiátrico a hacer nuestras prácticas. Ok. Bueno, ahora se llama CESAME, ¿sí? Y antes era pues más estereotipado que ahora, pero había el espacio donde estaban las personas con trastorno mental y aparte acababan de abrir la parte que atendían adicciones. Pues en la parte que atendían adicciones había un chavo, un cholito. Yo tenía 16 años. ¿por qué te ríes, Jamie? Porque ya, Porque ya más o sabes por menos dónde sí. va. Y él tenía 21. Ajá. Entonces, él se escapaba, o sea, entraba cada lunes y martes, por decir algo, y se escapaba cuando le daba la gana. Entonces, nosotras éramos 4 chavitas que les llevábamos cigarros, les llevábamos dulces y así, ¿no? Y nuestro servicio social era como pasar tiempo de recreación, ¿sí? Con ellos y con ellas, y nos enseñaban un poquito de las rutinas de enfermería. Eso era básicamente. Entonces, las 4 le decíamos, no, nomás cuando estés con nosotras no te vayas a escapar porque nos van a regañar, ¿no? Entonces, así hicimos una amistad con él. Entonces, ya lo dan de alta y nos dijo, claro, que dónde vivía y todo eso. Vivía acá por El Pasito, ¿no? Pues claro que cuando sale, ahí venimos las 4 a buscarlo. O sea, bien lepas, bien, ay, no sé, o sea, ahorita volteo y digo. Y bueno, pues claro que él era conocidísimo en su barrio, respetadillo, ¿verdad? Porque era, pues hacía de todo, ¿no? Entonces, al principio, pues sí entrábamos a esos espacios y ahí sí, mucho acoso callejero y todo ese tipo de cosas, pero cuando supieron que íbamos con esta persona, no, ya, olvídate, nosotros partíamos plaza, o sea, ya no, nadie nos En el tocaba, pasito, Pasito, de aquellos nadie se entonces. metía con nosotras ni nada, ¿no? De aquellos entonces está Exactamente, fuerte, sí. entonces ahí fue la primera vez que vi a una persona drogarse con Resistol. O sea, llegamos a su casa, Inhalantes. sí, la mamá estaba en la cocina y nos dijo, ahí viene. Y estaba una puerta abierta así y vi cuando le dio el tufo, El sí. chemazo. Y cómo salió así todo alterado, o sea, como en los primeros momentos, ¿no? Hijo, yo no, en ese momento me acuerdo que se me cayó el corazón, que sentía el corazón en los talones, ¿no? Y pues algo trae una así como que se engancha, como en esta Queriendo salvar. salvadora, ¿no? Que después te das cuenta que nomás por ahí no debe de ir, ¿verdad? Pero Tips para las chicas que vienen a escuchar exactamente, esto. exactamente. Sí, de protección. Sí, entonces para hacérselas más relax, o sea, más corta, llega el momento en que yo me doy cuenta que me preocupa mucho él y yo trato de decir, o sea, con mis herramientas de una lepa de 16 años de bachilleres, decirle que saliera y pues no más, no, ¿verdad? Pues sí, sabemos cómo se batallan las adicciones. Y sí hicimos una buena amistad. De hecho, llegamos un momento, no anduvimos, pero sí había una conexión, ¿sí? De hecho, esa conexión me llevó a problemas muy grandes con mis papás, que llegaron una vez me dio una escapada y estaba platicando yo en media calle, o sea, en la calle, en la camioneta, ¿verdad? Pero se armó el zafarrancho con mis papás y ahí dejé esa amistad.
Pero de ahí empieza mi intención a tratar de ayudar a las personas con problemas de adicciones. Esa fue lo que me definió para entrar a psicología. Además de que hice examen en medicina, no me quedé, porque como estaba entre psicología y medicina, me fui a hacer examen a UTEP, psicología, y no estudié para medicina. Entonces ya vine y hice el examen, pues no me quedé, ¿verdad? Sí, al último sí pedí revisión de examen, sí pasé, pero era de las últimas, o sea, no había espacio, ¿no? Y entonces mi plan era meterme a psicología un semestre y irme a medicina porque mi tirada era psiquiatría, ¿sí? Pero ya cuando entré ese semestre a psicología dije, ay, aquí soy, o sea, esto es lo que me gusta. Y yo empecé primero con la idea de adicciones. Claro que no, o sea, nunca me dediqué, bueno, en un ratito me dediqué a adicciones, pero en estadísticas, ¿sí? Eso fue lo que me llevó a estudiar psicología. Ahorita comentabas que trabajabas con infancias, ¿no? Con autismo y así. ¿Cómo es llevar una terapia con un niño y sus familiares? Porque, pues, me imagino que es algo complicado también platicarlo con los papás, ¿no? Sí, fíjate que en ese sentido, yo ahí fueron mis pininos. De hecho, ahorita ya no trabajo con eso, pero era existe todavía una escuela conductista y el dueño, el psicólogo, tiene mucho callo en este sentido. Y él era el que se dedicaba básicamente a dar la terapia como familiar, cómo apoyar a las niñas y a los niños. A nosotras nos tocaba lo técnico, lo operativo, o sea, el trabajo de desarrollo con las niñas y los niños. Sí teníamos, ¿cómo se dice?, comunicación con mamá y papá o con la familia, pero no en el ámbito de la terapia, sino más bien, o sea, qué necesitábamos para que apoyaran al niño o a la niña. Y ahí o sea, fue un trabajo que me gustó mucho. Yo pensé en ese momento que me iba a dedicar a eso, que para eso era buena. La satisfacción que te da personal cuando una niña aprende a leer, ¿sí? O va avanzando en su desarrollo, no, hombre, no cabes en tu cuerpo, Y lo ¿no? que son personas así como muy sensibles, o sea, normalmente si está con terapia y todo eso, son de mucho abrazo Sí, mucho tacto. mucho tacto, son personas, Bueno, ándale. Down sí, Ajá. autismo, ¿no? O Ajá, sea, es todo lo es así contrario. como Ajá. que, ajá, sí. Pero fíjate que también algo bien importante que ahorita me viene cayendo el 20. O sea, yo trabajo mucho con la inclusión, ¿no? Con el mundo igual para todas las personas. Además de ser feminista, pero ampliamente, ¿no? Y creo yo que esto viene desde mi papá, ¿no? Desde las experiencias que me dio mi papá principalmente, cómo se manejaba con todas las personas como de una misma manera y podía hablar con una persona que le pidiera un cori, mano, en la calle, igual que como le hablaba literal al presidente municipal. Ujú. O sea, así de, ¿qué onda? ¿Ya comiste? O pásale, siéntate. O sea, a todo mundo le hablaba de tú y así cosas. El ir a los baños desde bien chiquita, pues obviamente que conocía muchas personas, o sea, en su gran diversidad, ¿sí? Ujú. Y luego, o sea, como de ahí yo venía ya como pisada o marcada por el trato digno a las personas, independientemente de las diferencias. Por lo tanto, pues era muy fácil que me enganchara tanto con adicciones, o sea, con personas que tienen adicciones o con personas que tienen discapacidad y después con personas de la diversidad completa, incluyendo heterosexualidad, ¿verdad? O Ujú. sea, pero de toda la diversidad. Entonces creo que desde los inicios, desde los aprendizajes tanto de familia o de las oportunidades, ya sea por necesidad o no, te van formando pues, para ser la persona que eres ahorita. Sí. Es no sé, por ejemplo, me ha tocado ver, cuando ves a personas que no tienen la posibilidad porque las circunstancias de la vida se les dio, que no tienen la posibilidad
cambiar de contextos y conocer a personas así, normalmente a veces se siente esa, que se cierra, ¿no? En un mundo y a partir de ahí, pues los estereotipos o lo que puedan juzgar o valorar las demás personas, ¿no? Así es. Pero sí, porque más o menos también, o sea, en el caso profesional, en este aspecto, pues conocerte a ti o conocer a otras personas que se dedican, inclusive a este programa, que hemos tenido invitados diferentes, pues siempre también es como que, a ver qué hace y qué hacen allá y así, ayuda a tener, pues, Ampliar a tu ampliar. Un panorama panorama, más sí, porque amplio. creo yo que mucho de lo que nos hace ser violentos o violentas hacia las otras personas es el miedo a lo desconocido. Ujú, O sea, hay veces que ni siquiera te choca, sino no lo conoces, entonces te da miedo, ¿sí? Y si no tienes la oportunidad en el trayecto de vida de tener estos acercamientos a otras culturas, a otras idiosincrasias, a otras identidades, a otros, hasta a niveles económicos o sí, educativos, creo yo que no te permite darte cuenta que, en fin, todas las personas somos diferentes, pero todas las personas requerimos y merecemos un trato digno. ujú. Y por ejemplo, en el caso de que ya vas viendo, bueno, vas trabajando pasaste de asistente y luego Ajá. después maestro y luego a dar terapia. Pues de ahí me saltó una oportunidad a gobierno y luego regularmente la gente, o sea, empezamos, no sé, yo lo he visto ya después, empezamos sociedad civil y, y no sé por qué nos entra así del gusanito de entrar a gobierno, ¿sí? Ujú, Entonces, pues tuve la oportunidad de entrar a la coordinadora de atención a las adicciones, ok. pero en el espacio de estadísticas. Ok. Sí, entonces a mí me toca, la coordinadora era un espacio, no sé cómo esté ahorita, pero un espacio de gobierno del estado, pero como un poquito independiente, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces De esas áreas coordinaba, que de Como un repente instituto. sí, sí, o que sea, no era gobierno, instituto, pero Sí, pero era, por ahí va. sí, algo raro, sí, cuando apenas se van formando y luego ya después las van convirtiendo sí. en áreas más grandes, ¿no? Ujú. Y de lo que se trataba es de tener un panorama general de quién daba atención a las adicciones, qué metodologías llevaban y tener como un padrón. Entonces ahí conocí, pues desde las metodologías religiosas, o sea, desde muchos centros para atención religiosas de diferentes religiones y luego también las institucionales, las privadas. Entonces recabamos información, ¿sí? Y también eso fue antes del 2000, ya estamos hablando antes del 2000, Ujú, y todavía nos faltan muchos años. Este, Me tocó hacer, participar en la primera encuesta estatal de adicciones. ¿En qué año fue? La encuesta se aplicó en el 99 porque los resultados salieron en el 2000. Ok. Y me tocó también entrarle a hacer el instrumento. No era la titular, ¿verdad? Pero yo jalé la pluma también ahí. Era un instrumento como de 80 preguntas donde hablaba de todo tipo de adicciones, desde las legales, sí, o sea, que viene siendo tabaco, alcohol, medicamentos, y ujú. las ilegales, sí. Entonces ahí, desde mi parte de estadística también fue todo un reto porque eh, yo aprendo estadísticas en la escuela y nunca entendí para qué me iban a servir, o sea, la ¿Cuándo voy a verdad. usar esto en mi Y vida? cuando llegué ahí yo, ¡clean! Para esto era, sí, o sea, Ah, sí se podía. sí, sí eran importantes, sí. Sí, Ajá. claro. Entonces, tuve maestros muy buenos, o sea, ya en el trabajo, sí, un ingeniero, dos ingenieros, que fue un trabajo de mucho aprendizaje, pero también, bueno, como hicimos la encuesta, la piloteamos y luego nos tocó capacitar a quienes iban a encuestar. Entonces era toda una metodología porque se A nivel tomaban estado. en el estado y eran Ujú, determinados, o sea, en todos los municipios, pero además, o sea, era una muestra representativa, pero además era por AGEP. AGEP son las zonas como divide el INEGI, pues toda la cuadrícula del país, pero por ejemplo es menos que una colonia, es un grupo de cuadras. ujú.
es como una medida. Entonces nosotros traíamos mapas de los AGEP, pero por ejemplo teníamos la indicación de levantar 3 encuestas en una cuadra, así. Sí. Sí, a la redonda, sí. Entonces, en la manzana más bien, ¿sí? Entonces, pues andábamos tocando de puerta en puerta hasta que nos abrían. Entonces teníamos oportunidad de, si eran 10, 20 casas, pues nada más 3, ¿sí? Sí. Entonces hicimos el pilotaje y luego, pues todavía con esta no visión de género, pero a mí me convenía en ese momento, mandaron a los hombres a capacitar fuera y a las mujeres, que éramos 2 y 2, nos dejaron aquí Chihuahua, La Delicia, Saldama, o sea, así, cerquitas. Pues como una de las personas que andaba afuera, pues hizo una tarugada y me mandan a hablar y me mandan a Juárez, sí. Y yo estaba casada, tenía a mi niño como 3 años y fue una experiencia muy padre porque pues el papá de mi hijo se hizo cargo, o sea, de todo de él, o sea, mi mamá sí apoyó, pero más bien como guardería, o sea, cuidar, pero él se hizo cargo de ese espacio y yo me fui, o sea, estuve como 2 meses yendo y viniendo, venía los fines de semana o así, pero 4 o 5 días, venía, cambiaba maleta y me fui a Juárez y en Juárez, ahí conocí Juárez. Ahorita ya no lo vuelvo a conocer, ¿verdad? Pero ahí conocí Juárez, con todo y mapa. Sí, y andar en colonia. No, hombre, o sea, se me va el nombre, en esta colonia que es de muy periférica, es Anapra, ¿sí? Me tocó andar en Anapra y que nos corretearan en Anapra, o sea, porque yo iba en una camioneta grande, traía chavos y chavas del CONALEP que eran quienes encuestaban. Entonces, ¿De cuál CONALEP? Ay, no, hace ¿Del 20 1 o del años, 2? no me acuerdo. Y entonces, creo que fue del 1, el 2. sí, no o sea, tiene tantos. andaba el chofer y andaba yo, pero con mapas, o sea, no había Google, o sea, sé que yo en la noche en el hotel, puras hojas de máquina, pegando así sábanas imagínense, de Juárez, ¿sí? Ok. Ajá, entonces yo ahí en la camioneta así como, ¿dónde estamos? O sea, yo las traía así como de tipo cartulina, Sí. y la otra, y la otra, y la otra, ¿no? Entonces teníamos así de que entrábamos, traíamos una camioneta de servicios de salud, entonces sabes que le quitábamos el logo, le poníamos algo porque era más riesgoso. En Anapra llegábamos y dejábamos, por ejemplo, eran parejitas. Entonces dejábamos 2, 2, 2, 2, 2 y 2 y le dábamos la vuelta a recogerlas inmediatamente. Porque ahí, o sea, entre que los picaderos preguntaban qué andábamos haciendo y lo que preguntabas, a salir corriendo. Sí, pues es que o sea, llegar a preguntar sobre drogas en un lugar que posiblemente está con todos los picaderos y así. No. Y con gobierno es como que, ese trabajo, aquí. no saben en las que me metí. Me tocó encuestar Ojinaga. Okay. Y en Ojinaga tuve la experiencia de encuestar a 2 de los 3 más famosillos de aquel entonces. Okay. Válgame. Ajá. Sí, y así literal y que me contestaran, sí. La verdad, ahorita no lo haría, era una lepa de 23 años, sí, en su primer trabajo, no sabía las dimensiones que tenía el narco, y no, o sea, yo iba con una vendota. Sí, la inocencia, ¿no? Me daban café en su casa, o sea, así ¿Cómo de estaba? que... ¿Cómo le ha ido? Sí, ¿Cómo el negocio? como el negocio, o sea, llegué a entrar a casas... No es cierto. Llegué a entrar a casas donde había, o sea, y no ahí, aquí en la ciudad, llegué a entrar a casas donde había cantidad de dinero en la mesa de la cocina y armas. Y yo haciendo la encuestita. Y sí, gracias, un vaso de agua. Sí, o sea, nombre, o sea, la inocencia literal. ¿Y cuál era el objetivo principal con esa encuesta? No tenía nada que ver con los delitos. Tenía que ver con la incidencia del consumo de droga. Y sí nos dio mucha, mucha luz porque salió a revelar que el problema mayúsculo era el de las drogas legales. Sí. ¿Sí? Los medicamentos, o sea, en la sierra, en Madera, las señoras drogándose con medicamento. Y aquí también en muchas partes. Sí, estoy hablando de una encuesta que fue la primera y hace del 2000, ¿sí? Pero o sea, decía yo no lo tenía en el mapa. Sí.
Decir, o sea, cómo regularmente estereotipamos que si eres una persona que tienes una adicción es a algo ilegal, ¿sí? Ujú. Y no para nada, o sea, claro que hay un problema muy serio, pero hay otro problema súper más serio. Para quien le interese. Bueno, hay una película que me gusta mucho, Requiem for a Dream, donde habla precisamente, ¿no? O sea, de las adicciones y todos los personajes tienen diferentes adicciones, ¿no? Entonces, hay una señora que hasta la tele es una adicción, ¿no? O sea, con Exacto. pastillas y cosas así. Ajá. Entonces, véanla, está muy fuerte, pero bueno. Mucha verdad. Ajá, Sí. te diste esta, ¿cómo se le llama? Vistazo general de todo el estado en cuanto a... Así es, así es. Y en cuestión, mencionabas que la mayoría de los problemas de adicciones eran con drogas legales. ¿Tenían también segmentada la edad en promedio? Sí había, pero en este momento ya no me acuerdo. Pero Ok. sí, o sea, y se puede, yo creo que se debe de poder conseguir ese estudio y sí, a lo mejor se hicieron varias veces. Quisiera pensar yo, ¿sí? ¿Y en qué momento te diste cuenta que la terapia o el trabajar con las adicciones no, ya, o sea... Sabes que fueron situaciones precisamente por el sistema de gobierno. O sea, en lo que estuve ahí, que fueron como 3 años, me liquidaron, me volvieron a contratar y luego, y en la segunda ya no quise. O sea, como que nos quitaron nuestras plazas Ujú. y luego ya querían puro convenio. Entonces, no, yo agarré lo que me tocaba y mejor me fui. O sea, eso fue por lo que me salí de ahí. Ajá. En ese instante, o sea, mi hijo nace cuando yo tengo 21 años y estoy hablando que ya tenía 25 años, perdón, 25 años cuando decido salirme de la coordinadora y en eso quedo embarazada, ¿sí? Ujú. Y de hecho dije, bueno, voy a buscar trabajo, ¿no? Cuando nace mi hijo el primero, yo estudiaba, ¿sí? Y hacía prácticas. Entonces, pues me tocó como todo el día ocupada y todo el rollo. Entonces, con este otro embarazo, aparte que tuve preeclampsia y fueron, o sea, todo el embarazo fue de riesgo y demás, pues decidí hacer otra cosa, o sea, irme a mi casa. Sí, fue un parteaguas como de 2, 3 años que estuve de ama de casa al 100, ¿sí? Con Ujú. un niño en kinder y con una bebé, ¿sí? O sea, el embarazo y la bebé. Ujú. Porque, o sea, fue un espacio donde fue muy bonito para mí, pero también ahí empecé a identificar las desigualdades de género. Ujú. Por el hecho de yo, o sea, y eso que yo siempre tuve el respaldo de mis papás, tanto emocionalmente como cualquier problema te vienes, ¿sí? Y Ujú. económico. Y aún así, el que yo no tuviera trabajo, empecé a sentir el control, ¿sí? Entonces, ahí también me empiezan a hacer una espinita, pero que ya no supe, o sea, empiezo a dar terapias. También ya me acordé, yo andaba muy deprimida porque precisamente por esa violencia, y ahorita ya sé que es violencia, sí, pero en Ujú. ese momento no sabía, porque si estaba en casa, por si no me faltaba nada, tenía mis hijos pequeños. Había conflicto entre pareja, pero no que digamos fuerte, porque yo estaba tan deprimida y sentía que no sabía hacer nada. Y tenía ya experiencia, ¿sí? Ujú. Entonces me acuerdo que un amigo médico que tenía varias farmacias y consultorios allá por el norte, me dijo, vente a dar terapia. Él ni creía en la terapia psicológica, la verdad. O sea, Nomás me para dijo, que vente a hicieras dar algo. terapia. Y ahí empecé yo a dar terapia en 2 de esos consultorios. Y también fue una experiencia bien chida porque yo vivía en una colonia pues, de interés social, Villas del Ujú. Real, sí, y todo para allá, ¿no? Entonces, había personas que no me podían pagar la terapia. Bueno, me pagaban la terapia con un corte de pelo, con empanadas, Y o sea, con con muchas toda- Kilo de cosas, ¿sí? Ay, que... naranjas. Ay, Ajá, pero... sí, no, pero sí. una duda, o sea, por ejemplo, porque dices que llevabas con depresión, entonces también empezaste a dar terapia a la par de que estabas saliendo o tratando la depresión. O sea, ¿Cómo estaba eso? lo de dar terapia, acuérdate que yo estaba dando terapia de desarrollo de aprendizaje, Ah, ok. no psicoterapia, Ah, ¿sí? ok. Sí. Entonces, mi terapia para salir de mi depresión fue el Ujú. dar terapia de desarrollo, Ah, ok. ¿sí? Ya. Entonces, ahora mi trabajito, pues, para salir y traer
80 pesos, me acuerdo que en aquel momento era mi tarifa, pero nadie me la pagaba. O sea, sí. Ajá. Entonces, y sí me ayudó porque empecé a recordar que sí sabía hacer cosas. O sea, esto trae mucho que ver para después, porque yo estoy en ese trance y luego, pues no tenía mucho, o sea, no ganaba, o sea, ganaba para mis chicles, nomás, ¿sí? Ujú. Entonces, una tía fue fundadora de una organización civil aquí en Chihuahua, Centro de Atención a la Violencia Familiar, Laura Martínez de Teis, la MAT, sí. Ujú. Ahorita ya está un poquito más como, pues en el cajón, pero fue muy importante, estoy hablando del 2001, 2002. Yo llego a finales del 2000, no, a mediados del 2002 con mi niña nació en el 2001. Entonces mi tía me habla precisamente por lo que yo hacía, entonces ella me habla y me contratan para atender desde desarrollo a las niñas y a los niños víctimas de violencia familiar. Sí, o sea, ellas, las especialistas atendían a la mujer, pero pues, veían que las niñas y los niños traían problemas de desarrollo, de aprendizaje. Entonces, para eso me hablan a mí. Y yo, sí, claro, yo sí le hacía esto y todo eso. Pues ya empiezo ahí. No, hombre, pues me dan mi primera revolcada porque yo dando terapia de desarrollo empiezo, o sea, se empiezan a abrir conmigo los niños y los niños sobre los abusos sexuales infantiles. Estoy hablando de niñas y niños de 4 o 5 años. Mi hijo tenía 5 o 6 años. Sí, estaba muy Sí. susceptible. Sí, ajá. Entonces, pues claro que eso no se debe de hacer, ¿verdad? Pero mucha gente le entramos así. Yo primero tuve el paciente y después vi qué hacer, o sea, porque yo lo estaba viendo por otra cosa. Y cuando empiezan a salir los abusos, híjole, en ese momento empecé a tomar diplomados, empecé a capacitarme. Claro que cuando entro ahí me empiezan a capacitar de perspectiva de género, ¿sí? Pero es difícil incorporar la perspectiva de género en tu vida y en la terapia, ¿sí? Entonces, ahí duró 2 años. A los 2 años yo ya estaba dando, o sea, ya tenía 2 años dando pláticas de violencia familiar. Cuando me doy cuenta que yo también vivo violencia familiar. O sea, me costó 2 años. En media ponencia, ¿no? Ah, caray, esto a mí me pasa. Sí, ¿Y cómo te das cuenta de esas situaciones, no? O sea, para la gente que lo esté escuchando que probablemente esté sufriendo violencia en su hogar y no se dé cuenta. Sí, porque mira, la violencia que yo vivía en la pareja nunca fue de golpes. Sí, gritos sí había, pero nunca ni un golpe, ni un empujón, ni ese tipo de cosas no. Y es una persona muy grande, ¿no? Yo estoy muy grande, pero él está mucho más grande. Yo no le tenía miedo físico, sí, pero él estaba dentro de mi cabeza. O sea, él no me tenía que preguntar dónde andaba ni qué hacía, porque yo como periquito, o sea, yo le decía todo, hasta cuántas veces iba al baño, que me comí, o sea, de mi trabajo que iba a hacer de mi trabajo a que llegara a la casa, ¿sí? Del control que tenía, aparte que es una persona que me llevaba 7 años. Entonces, yo pasé como del seno familiar, pues así como, pero es muy diferente el liderazgo que tenía mi papá al de mi expareja, pero pasé como quien dice de ser hija de casa a esposa, y era una cosa curiosa, porque las violencias, hay infinidad de manifestaciones y las típicas, ¿no? Pero era muy curiosa porque yo me sentía muy protegida con él. Y mientras yo fuera como su niña Shipley, él permitía que yo hiciera infinidad de cosas. Hasta que me fuera a Juárez a trabajar, ¿sí? Pero cuando yo empecé a madurar y querer tomar decisiones de pareja, o sea, cómo se va a pintar la casa y cómo se está gastando el dinero. O sea, yo me podía gastar el dinero pidiéndole a él y nunca me decía que no, sí. Pero él tomaba las decisiones de cómo se invertía el dinero. Pero ya cuando yo me quiero poner como pareja, empiezan las broncas. Entonces, así duramos
12 años casados, ¿sí? Pero, ¿qué hacía yo? Me bajaba. Y aquí no había bronca. La bronca era cuando yo quería tomar las riendas que me correspondían como la esposa y como la mamá de esa familia, ¿no? Ujú. Entonces, es eh, una tipo de violencia. Eso era lo que yo veía, ¿sí? Sin embargo, ya después salen otras cosas. O sea, yo no me divorcio por otras situaciones, sino porque yo no podía avanzar en mi proyecto de vida, en mi carrera. Me sentía atada, ¿sí? O sea, no sentía que podía avanzar. Y sí había ya un quiebre en la relación amorosa, ¿sí? Por eso salgo de mi casa. Sin embargo, ya después, pues me doy cuenta que eso era lo que yo alcanzaba a ver, porque había infidelidades y otro tipo de situaciones que después de 5 o 6 años le empecé a poner nombre. Y eso que me dedico a esto, ¿sí? Ok. Precisamente porque no eran las cosas tan específicas o tan cotidianas que las personas vivimos. Sí. Y por ejemplo, entonces comienzas y te capacitas en todo esto en esta asociación civil Sí. primero, y a partir de ahí, o sea, es a la par en donde te vas capacitando, creciendo personalmente, Ujú. madurando, creciendo profesionalmente, y a la Y todavía par casada. casada Sí. y con los hijos, y llega Ajá. un punto donde en esta asociación, ¿cuánto duraste ahí? Ahí duré como 4 años Ajá. o 5, creo. Y de ahí mismo salió la oportunidad de, de meter solicitud en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Ujú. Era cuando el instituto empezaba a ampliarse. Fue cuando se formó el CABIM, que es donde dan la atención directa, Ujú. ¿sí? Entonces yo meto mi currículum, me acuerdo que me entrevistaron y yo iba a capacitación, porque era el espacio que había. Entonces, el primer día que me presento, o sea, duré en la asociación, yo empiezo, o sea, violencia, empiezo a trabajar en una asociación civil, después vuelvo a gobierno, pero ahora al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, y me acuerdo mucho que yo me llegué y me presento y digo, vengo a capacitación, y me ve una psicóloga con la que yo estaba en una red de violencia, pero ella por el ISHI Mujeres y yo por la otra asociación. Y me dice, ¿qué pasó? No, le dije, pues me contrataron, voy a estar en capacitación. No, claro que no, tú te vienes conmigo. Ella era la jefa de atención, Ujú. ¿sí? Entonces, arregló cosas y me jaló con ella. Porque ella ya sabía a estas alturas que Ujú. yo ya traía experiencia en terapia, ¿no? Entonces, empiezo a dar terapia a mujeres. Me acuerdo que las instalaciones estaban arriba de las telas aquí en Locampo y enfrente del correo, Ah, sí. Sí, sí, ya. ¿sí? Pues Eh, ¿Cómo se llama? Ocampo y al... Ay, pues Ah, está Correos de no México me acuerdo. enfrente. exactamente, Sí. Ok. ¿sí? Ahí arriba, en la parte de arriba, y eran las oficinas de atención, porque el Insti Mujeres estaba en el edificio Rusec, que quitaron para hacer la explanada, Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí estuve un tiempo. En el Insti Mujeres también estuve como 5, casi 6 años. También de ahí nos cambiamos a la Ocampo. O sea, estuve mucho tiempo en atención directa y después tuve la oportunidad de entrar desde el área de psicología al primer refugio que hubo aquí en la ciudad, eh, auspiciado obviamente por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Y pues ahí sí me tocó hacer desde los protocolos, desde los primeros, o sea, los Sí, o formatos. sea, los primeros, ¿cómo se llama? Formas de cómo trabajar todo eso, ¿no? Exactamente, o sea, sí Institucionalmente. traíamos una línea hasta nacional, ¿verdad? Ajá. Pero regionalizar todo lo que necesitábamos administrativamente y de técnicas para iniciar. Y ahí también fue una gran experiencia, tanto en el ISHI Mujeres como en el refugio, porque ahí sí te encuentras con el sopetón de la violencia de género, la violencia directamente contra las mujeres, contra las niñas, niños y adolescentes. El, pues
parecía maquila, o sea, ahí veía como 8 casos al día, sí. Y Diferentes. casotes, o sea, sí. Y todavía no había muchas situaciones homologadas. Claro que ahí tuve la oportunidad de darle terapia a mujeres, o sea, a mucho tipo de mujeres, pero así que de mucho riesgo, por ejemplo, mujeres esposas de sicarios, de secuestradores, o sea, que ellas iban por la violencia que vivían con estas personas, Ujú. ¿sí? Y que muchas estaban metidas en ese rollo precisamente porque vivían violencia y no le pueden decir que no, o sea, estaban dentro Ujú. de ese ciclo. Em, los primeros casos de trata, o sea, de trata, claro que la trata existe desde hace 20,000 años, sino Sí. que identificados institucionalmente, ¿verdad? Em, casos muy, muy lastimosos, pero también eso nos forzó a ir capacitándonos cada vez más, ¿sí? Y a Ujú. buscar no solamente estrategias para las usuarias y sus familias, sino para las que atendemos violencia, porque ahí me empezó a pasar otra cosa, a lo que se le llama el quemamiento o el El síndrome burnout. burnout, ¿sí? Ujú. Sí, Porque es horrible. no era ni siquiera o sea, como dicen, está peor lo duro, como ese dicho de De que, que está peor lo duro que no fue lo duro, sino lo tupido. ah, Ah, Sí, sí. yo dije, se me fue la onda. sí, O sea, fue veía demasiado muchísimos, o saturación. sea, había casos que claro que sí te estremecían. Sí. Y les voy a contar una anécdota. Tan quemada estaba en ese momento, y estamos hablando de 2009. 2009, Ujú. en Chihuahua, estaba el narco Sí, a a todo lo que todo. daba, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez, o sea, yo ya traía casos bien fuertes y o sea, se supone que desde trabajo social hacen el perfil, ¿no? O sea, canalizan a los más graves y luego te pasan a otros, ¿no? Pero entonces ya está la señora y empiezo en la primera entrevista y yo no sé dónde estaba yo ya saturada, que me dice la señora, le digo, ¿dónde trabaja? O no sé qué, y me dice en la línea. Y yo, permítame tantito. Sí. Y salgo a agarrar aire, pero dije, a la fregada, se les pasó a las de... Ajá. Porque la verdad es que hay gente que sí te lo dice así como va, ¿no? Y lo dije yo, no, no se les pudo haber pasado así. Y ya me regreso y yo le digo, a ver, explíqueme cómo está. No, sí, es que en la línea, pues ahí en la maquila, que no sé qué. Babosa. Sí. O sea, pero eso te das Ajá. cuenta ya De del que ya nivel de traías. quemamiento que tienes, Sí. Ujú. ¿sí? Sí, no, no sé si te llegó, bueno, de que llega un punto donde la cabeza sientes así Zumbido. como zumbido o Sí. estática Sí, o dolores. Quieres estar tranquilo y tu cabeza sigue y hasta el punto donde te sueltas hasta en colapso, ¿no? ¿Cómo se le Sí, que llama? desarrollas hasta sí, o sea, insomnio. Que, pueden ser hasta ataques de ajá, pánico, un sí. ataque de pánico, un Eh, colapso. yo los he vivido, por ejemplo, en el quemamiento muchas veces llegas a tener la misma sintomatología que la usuaria que estás atendiendo. Sí. O sea, está canijo. Y eso, o sea, de hecho, por eso y otras cosas salgo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres. O sea, era mucho, ya tenía mucho tiempo trabajando este tipo de casos, pero hubo uno que me marcó y era, o sea, era fuerte, no voy a dar muchos detalles, sin embargo, eh, yo era la terapeuta, era menor de edad y yo era la terapeuta, responsable. Y me dicen, se hace una ampliación de declaración y me dicen que yo voy a ir como testigo protegido. Y yo, pues sí, si me toca está bien, lo hago. Y la abogada voltea y me dice, ni más, o sea, tú no vas a ir a ningún lado Ujú. porque eso de testigo protegido no existe. O sea, en esas condiciones, ¿sí? O sea, no vas a llegar ni a declarar, ¿sí? Sí. Ajá. De lo fuerte que estaba ese caso. Me dijo, y vas tú y luego la que sigo soy yo. O sea, íbamos en Sí, sí, sí. escalerita. Ajá. Para esto nos mandan a México a capacitarnos a ese mismo grupito que teníamos a esta usuaria. Y en México, las que nos capacitan son otra sociedad civil que fue contratada por gobierno para capacitar a todas las que trabajamos de gobierno a nivel nacional. Y con ellas me acerqué yo porque yo ya había investigado y como siendo como servidor público no te puedes echar para atrás, o sea, no hay forma.
Sí, o sea, es tu obligación. No hay forma de salirte, zafarte, ¿no? Entonces empezamos a buscar hasta normas internacionales, o sea, algo que nos respaldara y que nos encontrar esta seguridad, ¿no? A nosotras. Y no, pues, o sea, sí nos atendieron, o sea, nos asesoraron, nos mandaron a unas entrevistas a ver qué podíamos hacer, nosotras buscando ayuda. Y ese día, digo yo, es que lo único sería que a mí me diera burnout. Sí. O sea, que a mí me declararan con burnout para poderme salir del caso. Ese día, estando en México en la noche, empecé a tener ataques de pánico. Sí, está bien horrible. Sí, Sí. de persecución, o sea, alucinaciones auditivas, o sea, y visuales. O sea, Pánico. De pánico, que piensas que te están siguiendo, sí, volteando a que si lo ver, sacas que de sí contexto hasta te pueden decir que tienes una esquizofrenia. ¿Sí me explico? Sí. Porque, o sea, sí me pasaron cosas bien fuertes y eso es un parteaguas, es un antes y después de mí. Ese caso es eso que pasó porque llevó hasta mi divorcio. Porque también en este no entender a las personas que atendemos, me decía la pareja, me decía, pues que tú estás ahí porque quieres, salte. O sea, ¿quién te tiene ahí batallando? O sea, no entendía mi necesidad de ayudar a esta persona, mi responsabilidad como servidor público y mi compromiso con mi carrera, ¿sí? Ajá. Entonces, yo ya estaba en maestría y yo ya venía trabajando también, pues esto de los apegos y demás. Entonces, claro que todo se conjuntó y ahí, este caso, este síndrome de burnout, truena lo que ya venía desde antes, ¿verdad? Pero truena mi matrimonio, o tomo yo la decisión de terminar con ese matrimonio y de seguir adelante, y que esto es lo que yo quiero hacer. Pero sin embargo, lo que yo hacía era desde el servicio público. Yo todavía no me reconocía feminista. O sea, yo era una psicoterapeuta que trabajaba perspectiva de género y atendía a mujeres en situación de violencia. ¿Qué pasa? En el 2011 asesinan a mi hermano en esta ola de violencia, ¿sí? Lo bajan de una camioneta, estaba con su esposa embarazada de 6 meses y mi sobrinito de 4 años, estaba en el parque y bueno, le dan unos balazos, no lo matan, pero él tenía diabetes y llegan, lo operan y no sale de la operación. Eso a mí me tronó de muchas maneras, pero me empuja a dar el brinco al activismo. Yo me digo que si yo no me hubiera dedicado de antes ya a atender mujeres en situación de violencia, yo me hubiera metido a desaparecidos o asesinados por el narco o cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Pero como yo ya estaba encarrilada, enfocada, y es algo que me preocupa y me ocupa mucho, lo de la violencia de género, que yo la rabia, el enojo, la frustración, la necesidad de justicia que viví por lo que le pasó a mi hermano, lo canalicé en lo que yo hacía. Entonces, eso es 2000. Fíjense, a mí me liquidan de Linchimujeres porque me corren. Y me corren básicamente por cómo yo empiezo a cuestionar después del burnout. O sea, ya no soy la misma Godínez, ¿sí? Ajá, el sistema. Ajá. Entonces, bueno, me corren en abril. A mi hermano lo matan el 24 de mayo. Y en junio me hablan para ver si quiero participar en una organización civil nueva, que nomás está el acta constitutiva y que necesitan una directora con perspectiva de género para darle forma. Exactamente, entonces, pues como les digo, a mi hermano, o sea, me corren del Instituto Chihuahuense de las Mujeres el 30 de abril. Ese día me dijeron, vaya, gracias por participar. Y de mi indignación ni siquiera solicité
no chequé nada de si me tocaba algo ni así, o sea, yo me fui. Y luego matan a mi hermano el 24 de mayo y esta chava me habla como a principios de junio. Pero en ese momento yo estaba, o sea, aparte que me tocó entrarle al negocio familiar en el horario de mi hermano, a trabajar en la caja, atendiendo, me habla y yo no estaba en condiciones, o sea, yo atendía llorando, o sea, no podía, me sentaba en la computadora y no me entraba, o sea, no me concentraba, ¿no? Entonces, sí me espera y empezamos, o sea, me contrata y empezamos como en julio, a finales de julio, ya como Alma Calma, ¿sí? Y en agosto empezamos a capacitarnos. Ellas ya habían metido un proyecto. Entonces, fíjense, tenía acta constitutiva, ya tenía un proyecto y no tenían ni el objeto social. De hecho, a mí me contratan porque ellas querían hacer un refugio. Y yo lo primero que les dije, yo le entro a todo lo de la violencia contra las mujeres, pero a un refugio no vuelvo, le dije. O sea, yo a un refugio, menos de sociedad civil. Le dije. En ese momento, como estaba el país, yo decía, pues si los de o sea, de los de gobierno no están bien cuidados, menos o sea, ¿de dónde, no? Sí. Entonces, dije, pues si me contratas, le entro a todo, pero no refugio. Y no, sí aceptó y entonces ya empezamos a trabajar. Trabajamos un año como directora de Alma Calma. Tuvimos el primer proyecto con Indesol, donde trabajábamos violencia familiar en parques, porque esta chava tiene otra organización y ella se dedica a la, ¿cómo se dice? Recomposición social o al tejido social, ¿no? Al restaurar el tejido social, ¿sí? Entonces, pues ella estaba en varios parques y el proyecto que nosotras traíamos es trabajar específicamente en 2 parques. Y así empieza Alma Calma a trabajar con grupos de mujeres sobre que identificaran las violencias y cómo ellas mismas podrían acompañarse, o no atenderse, sino saber qué instituciones había, dónde podían ir y que se acompañaran unas a otras. Y por otro lado, dábamos pláticas de abuso sexual infantil, porque también eso ya estaba prendiendo la mecha. Yo traía una especialidad en abuso sexual infantil, pero el tema, obviamente en las instituciones, pues era tratado porque llegaban, pero por fuera las organizaciones era bien difícil meter el tema. Desde la MAT yo ya trabajaba con ese tema, pero ni de las escuelas decían que no pasaba. O sea, las personas que daban financiamiento decían que no era para tanto, sí. Entonces, como que era todavía un mito, no un mito, sino un tabú, sí. Entonces, empezamos con esas 2. Fue una experiencia también muy gratificante porque era andar en los parques, o sea, y yo ya acostumbrada que el cañón y que la presentación y no sé, pues claro que yo traía mi compu chiquita o a veces no, yo los hacía en rotafolios, pintaba, o sea, hacía mis garabatos en rotafolio y ahí les iba hablando. Sí, me sentaba con ellas en el suelo, en el zacate o en sillas, en el solonón. Y así comenzamos Alma Calma. Y ahí, en el primer proyecto, tengo la oportunidad de contratar a 2 trabajadoras, a una trabajadora social y una psicóloga, y es donde contrató a Yamile. Okay. Sí. O sea, estaban 3 compañeras de otra carrera y luego estaba una psicóloga, o sea, contrató a la psicóloga y Yamile era amiga de la psicóloga. Entonces, la jala y a mí me llama mucho la atención las ganas de Yamile, o sea, de la energía, ¿sí? Porque a ciencia cierta no sabía realmente cómo trabajaría, ¿verdad? Y ella decía que ya tenía un tiempo sin trabajar. Dije, o sea, vamos a echarle ganas a esto. Y pues Yamile pues tiene lo mismo que yo, o sea, variamos de meses. De meses. Pero... Así duramos un año y al año resulta y sucede que pues se pelean varias personas del consejo. Entonces pues no podíamos sacar ningún otro proyecto porque no lo podía firmar. Entonces ellos llegan al acuerdo de
o sea, no sabían si disolver o cambiar de personal, o sea, de consejo, y ahí es donde entro yo como presidenta. Y una de las que trabajábamos juntas entra de tesorera y otras dos compañeras, ¿sí? Otras dos compañeras de otra organización. Ujú. Entramos a formar parte del consejo y, y yo la hacía de directora y presidenta, y así me la llevé por varios años, ¿sí? Hasta que creo que en el 2015 fue cuando ya definitivo, no, en el 16 fue cuando Yamile Sí. toma, así como ya la dejo yo a cargo de la dirección de Alma Calma. Entonces del 2011 al 2016, pues yo fui primero directora y después presidenta y directora de Alma Calma. Y ahí empezamos principalmente con trabajos, se vino mucho el boom del fenómeno bullying, ¿sí? Entonces, como esta compañera que me metió en este rollo de la asociación, la que me contrató, me apoya para que me vaya a capacitar sobre bullying a México, a la Universidad de Anáhuac del Sur. Fue una capacitación muy fregona, con muchos especialistas, sin embargo, no tenía nada de perspectiva de género, era muy tradicional. Ujú. Y pues viniendo de Anáhuac del Sur, pues ya se entiende cómo está la situación. Entonces, de hecho, pues sí sobresalimos en esa capacitación, que las personas que daban la capacitación es una organización, Fundación en Movimiento en México, muy, muy Televisa, y querían que nosotras trajéramos Fundación en Movimiento a Chihuahua. Y ahí es donde decía yo, o sea, no voy a dar un paso atrás, o sea, está fregón la metodología que traen, pero no traen género, sino traen perspectiva de género. De hecho, hacen diferencias entre cómo se debe portar una niña, cómo se debe portar un niño. Entonces digo yo, no puedo aceptar esto. Y lo que hacemos, pues con todo el conocimiento que adquirimos, pues armar un programa específico Sí. para Chihuahua para atender bullying, pero con perspectiva de género. ¿Y cómo es armar o sea, lo vas segmentando conforme a la zona? ¿Volviste a hacer de nuevo estudios o cómo llegaron a establecerlo? Esta metodología lo que hicimos fue, mira, en la capacitación te daban conocimiento técnico, o sea, ¿cómo se dice? De cognoscitivo, ¿no? O sea, de libros, de esto, de referencias, pero también enseñaban muchas técnicas, ¿sí? Entonces, técnicas para hacer conexión con las niñas y los niños, técnicas para plantarte y decir no me gusta, o sea, como de autoestima y cosas por el estilo. Y lo que nosotros desagregamos e incluimos fue esta parte de la deconstrucción de lo estereotipado de los roles de género, ¿sí? Entonces, Ok. en esos momentos no teníamos quien nos financiara algo de perspectiva de género, o sea, no encontrábamos como nosotras ya teníamos proyectos de ese tipo, pero no entrábamos, no sabíamos cómo hacerle. Entonces, el bullying nos abrió las puertas, pero Principalmente en secundarias, no, en en primarias. primarias. Y Ok. fíjense, las primeras primarias fueron pues de las más altas educativamente, económicamente, o sea, Ujú. gubernamentales, pero de más alto nivel económico, Ok. ¿sí? Muy Pues, céntricas, muy vaya por el norte, o sí, sea, pues por la zona simplemente, ajá, ¿no? sí, O sea, sí, por Mirador, así. Entonces estaba muy pegaditas. Era una sección. Y eso fue porque la inspectora de esa zona, ella sí no se rajó y estuvo dale y duro que quería ese proyecto, ujú. ¿sí? Entonces por eso nos llevan a ese, y ese nos dieron 3 escuelas, o sea, eran proyectitos chiquitos, después nos dieron otros 3 escuelas y así nos fuimos. Y empezaron a ver cómo trabajábamos, y la metodología era, o sea, no puedes darles un curso solamente a las niñas y a los niños, sino tienes que ver toda la comunidad, o sea, a la comunidad educativa, tienes que hablar con profesores y docentes
las y los docentes, pero también tienes que incluir a madres y padres de familia o cuidadoras. Entonces, de ahí nace nuestra metodología, que todo lo que hacemos va en esos 3 sentidos. Lo que hacemos dirigido a escuelas va en estos 3 poblaciones, ¿no? Y el meter, el tocar base con los principios de igualdad, ¿sí? Y el principio de igualdad muchas veces no se entiende claramente. Ahora traigo así como que mucho el rollo de hablar del concepto de igualdad, porque el concepto de igualdad para mí trae como, o sea, no para mí, yo lo especifico como si fuera un árbol. Ajá. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad trae tres como raíces, ¿no? Una es el hecho de que todas las personas valemos lo mismo. No hay una persona que valga más que tú y no hay una persona que valga menos que tú, ¿sí? La otra raíz es la diversidad. Y mucha gente dice, igualdad, lo contrario a igualdad es diferencia. Ujú. No, lo contrario a igualdad es desigualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo concepto de igualdad establece que las personas todas somos diferentes. O sea, no hay una Ujú. persona igual a otra. ¿Sí? Entonces, en esas 3 raíces, hablando de este árbol de la igualdad, en esas 3 raíces, una de las raíces principales del concepto de igualdad es la diferencia. Tienes que aceptar la diferencia para poder entender la igualdad, ¿sí? Y la otra es la no discriminación. La igualdad, la diferencia te permite entender el concepto de equidad, de decir, es que no todas las personas necesitamos lo mismo. Entonces, los programas no pueden ser encajonados para darle a todo mundo lo mismo, Sí. porque somos diferentes, ¿sí? Ujú. Y entonces desde esta lógica, esas serían las tres raíces, y el tronco sería el hecho de, el de construir situaciones de igualdad igualdad de oportunidades, igualdad de trato y igualdad de resultado, porque no es lo mismo. O sea, tú puedes tener igualdad de oportunidades, pero el resultado no es igual. Y lo vemos, por ejemplo, en las carreras. O sea, el hecho de que cualquier mujer en este momento pueda meterse en ingeniería mecánica y que sea la fregona y que salga súper bien, no le va a garantizar que saliendo vaya a obtener trabajo Ujú. por ser mujer, no porque sabe o no sabe, ¿sí? Entonces, estas van juntas, ¿sí? Y bueno, este proceso de la igualdad, porque después me suelto a dar una clase, creo yo que es lo que, desde que hicimos tierra con él, es lo que ha sido parte de todos los programas de Alma Calma. Bueno, pues ya estando en sociedad civil y cambiando de giro, porque pues que daba terapia, o sea, la hacía desde que llegaba y limpiaba las oficinas, ¿no? Sí, pues con poquito personal. Exactamente, Sí, desde toda la o sea, era la de la estructura. limpieza, la recepcionista, era, o sea, La la terapeuta, directora. terapeuta, era la presidenta, era la directora, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya vamos encontrando los caminos. Realmente nos hemos encontrado a personas bien, bien significativas para nosotras que nos han apoyado a aprender, a verle el cómo sí, a profesionalizarnos. Y ahí, bueno, ahí la llevamos y todo eso. Y vamos creciendo. Ya después el trabajo mata chisme, ¿no? Entonces el trabajo regularmente, quien nos ha visto trabajar, nos vuelve a contratar o nos vuelve a jalar, ¿sí? Entonces, quien no nos conoce podrá hablar o no hablar, o hablar mal o hablar bien, ¿sí? Pero quien nos conoce regularmente, se lleva una grata Experiencia. experiencia con Alma Calma. Y después de eso, algo que me decía mi terapeuta, no solamente a mí, pero al grupo de que nos atendía a burnout, nos decía, para evitar el burnout hay que hacer
cosas de diferente. Por ejemplo, siendo terapeuta, no atiendas el mismo, o sea, pura violencia, sino atiende de todo, ¿sí? Pero eso no te permite especializarte. Ajá. O sea, ganas una cosa, pero pierdes otra. Entonces yo dije, ¿cómo le hago para especializarme y para no salirme del carril, pero no quemarme con la terapia? Entonces, pues estos caminos me abrieron la oportunidad porque ya era presidente, entonces ya tenía que andar en juntas, entonces ya me di cuenta que podía hacer todo con el mismo tema, pero desde diferentes espacios. Entonces ahí empecé con mucho miedo porque la verdad es que siempre lo que me sacó, por ejemplo, a los espacios políticos literalmente fue el reclamo de las necesidades de las personas que atendemos violencia. Ok, Sí, sí. a eso iba yo a decir. Las terapeutas, trabajadoras sociales, psicólogas necesitan contención, necesitan estar bien pagadas, necesitan tener servicio médico, no pueden estar contratadas por contratos eventuales, sí. Necesitan tener respaldo de la institución. Y eso es lo que me lleva a mí a buscar espacios de participación política. Estas pues necesidades que no estaban visibles o no estaban atendidas. Y muchas siguen sin estar atendidas. Sobre todo en la sociedad civil, o sea, principalmente con la regularización, ¿no? Del trabajo, más bien, estaría. Sí, pero fíjate que en ese momento que yo empiezo, o sea, la sociedad civil en esos momentos todavía era el espacio donde sí se daban esas cosas porque no había cómo, ¿sí? Pero en gobierno eso es inaceptable, ¿sí? Sí, porque hay toda una... Andamiaje y aparte te dicen, o sea, gobierno es el que tiene que garantizar tus derechos y es el primero que los viola, pues no, o sea, no, Pues sí. ¿sí? Entonces desde ahí empieza mi cosquilleo de decir, o sea, hay que alzar la voz, o sea, si no saben, o sea, a veces en mi inocencia, ¿no? Es por no saben, o sea, hay que decirles, ¿sí? Y entonces ya empezamos a abrir varios espacios y me llega la oportunidad de entrarle a una convocatoria para ser consejera del Instituto Nacional de las Mujeres. La verdad, yo iba con ese único tema, o sea, con las necesidades de quienes atendemos violencia. Y fue una de las grandes experiencias que me cambió mi visión global, me ha enriquecido mucho. 6 años que duré en el consejo, 1 año lo presidí. Fui consejera, válgame, ya se me fue el nombre. O sea, siempre estuve, los 6 años estuve siendo parte de la Junta de Gobierno que lideré el Instituto Nacional de las ¿Cuántas Mujeres. consejeras son? Son 32. Bueno, o sea, una por estado. la ley dice que entre 20 y 35, algo así. O sea, cuando nosotros entramos en el 2012 al consejo, eran, o sea, sí, podían ser entre 10 y 15 en cada consejo, más o menos. Entonces, y había, o sea, del DF, o sea, era DF todavía, había 10, 12, sí. Y las demás repartidas, Chihuahua, nosotras íbamos 2 de Chihuahua. Había estados que tenían 2, había estados que no había, sí. Okay. Una de las reformas que nosotras hicimos fue cuando nosotras salimos, nosotras seleccionamos a una de cada estado. Sí. Y cuando a lo mejor muchas de la Ciudad de México tenían perfiles mucho más altos y más involucradas que una de Chiapas o una de Coahuila o una de Durango, ¿sí? Por los trabajos territoriales, le dimos prioridad al hecho de que fueran representaciones de los estados. Sí, donde no había, ¿no? Sí, entonces hicimos toda una estrategia para evaluar las capacidades y para, obviamente que hicimos que trajeran género o por lo menos que hubieran trabajado para mujeres en sus comunidades, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy padre. Ahí tuve la oportunidad de ir como la delegación mexicana a participar en la ONU en el espacio que se da en marzo, en el programa, ay, se me fue, de
jurídico de las mujeres, ¿sí? Donde se presenta, cada país presenta lo que hace respecto a la igualdad de género, ¿sí? Ok. Y también, o sea, eso es lo gubernamental. A mí me tocó ir de parte, por ser consejera, ser parte de la delegación mexicana, y es una experiencia específica. Pero ahí me doy cuenta que hay organizaciones que pueden ir, no todas, es una dificultad, ¿verdad? Pero pueden ir y participan. Entonces es súper fregón porque están las asambleas así, las que se ven en la tele y que dicen, México es bien fregón y hace esto y esto y esto y esto y vamos en la delantera y no sé qué, ¿sí? Pero hay organizaciones civiles de México que al mismo tiempo, simultáneamente, están en varias reuniones, o sea, digo así redondo porque está la ONU, la Asamblea General, y es redonda. Sí. Y luego hacia atrás hay saloncitos. Y en los salones está la organización civil diciendo, no es cierto. O sea, esto sí lo hace, pero esto no, que se llaman informes sombras. Ya. Sí. Entonces es una participación muy, muy enriquecedora, aparte que conoces infinidad de gente. Y por ejemplo, estando ahí en la ONU, llegó un momento donde fuiste nada más en una ocasión o era como que No, una recurrentemente, vez, ¿no? o sea, fui por Ok. una semana, porque ese evento dura 2 semanas. Ujú. Entonces, pero yo fui a la primera semana y la segunda semana iban otras personas. Ok. O sea, por ejemplo, a lo que voy con esto es de que te vas dando cuenta cómo, o sea, desde los inicios, cómo se trabaja. O sea, primero fuiste de nada más de asistente a observar, Ujú. a llegar a un punto en estar participando en las Naciones Unidas, en esquemas de lo que está haciendo tu país. Entonces, o sea, se ha visto el escalón de Sí. cómo se trabaja todos estos temas, ¿no? A tal punto de que ya estás involucrada en todas estas circunstancias, pero con un bagaje de, yo te explico de pe a pa. Sí, porque mira, si bien no tenía el Ujú, nivel, o sea, la titularidad para hablar, ¿verdad? ujú, Pero, por ejemplo, el informe que México llevaba esa vez, yo fui en el ujú. 2015 a presentar a la ONU. Nosotras como consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres revisamos ese informe antes de que lo llevaran. Entonces Sí, estábamos dentro del informe. Aunque, o sea, en la ONU te dan 3 minutos y se lo dan a la presidenta del INMujeres y otras a la de Relaciones Exteriores y a una diputada. O sea, sí. son momentos muy, muy mínimos, ¿verdad? Más bien es lo Pero que le son llaman la grilla, trabajos. ¿no? O sea, Sí, o sea, hay mesas alternas, ¿sí? pues, Sí, Pero así en foro son minutos. minutos. ujú, Pero también, por ejemplo, en estos 6 años tuve la oportunidad de participar en informes de la Comisión Belén do Pará para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, de la CEDAW, de la plataforma de Beijing, que son los 3 normativas internacionales que rigen el cómo se previene, atiende, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres a nivel ujú. mundial. Sí. También tuvimos oportunidad de darle como apoyar a las asociaciones civiles que han solicitado alertas de violencia de género contra las mujeres en el país para que se pudieran juntar e ir viendo sus demandas y haciéndonos fuertes entre nosotras. Chihuahua ya la tiene, pero es de los últimos estados que la tiene. Esto empieza su auge en el 2014, 2015, ¿no? Entonces sí tuvimos esta oportunidad de conocer a grandes mujeres que han sido asesoras de la ONU. Por ejemplo, una mujer que yo admiro muchísimo es Evangelina García Prince. Ella ya murió, venezolana, era asesora de la ONU y ella tiene un libro que lo pueden buscar en Google, que ella habla específicamente del principio de igualdad, del concepto de igualdad, lo deshace, ¿sí? Para ver todos los elementos. Y ella era una gran enamorada de México, por tanto, ella hacía análisis de la política pública en México, de la alerta de género, de cómo se organiza, cómo se empalman, o sea, no se empalman, sino se homologan
la política internacional con la nacional, con la local, los programas, ¿sí? Y ahí es donde te entra la onda de que todas las personas deberíamos de saber sobre nuestro Plan Nacional de Desarrollo. O sea, si a mí me contratan para ser secretaria de Desarrollo Humano, ¿sí? Pues, o sea, obviamente que hay niveles de profundidad, pero debería de saber qué se hace ahí. O sea, de qué soy secretaria, Ya. ¿sí? Entonces, no solamente es para personas que estamos acá en mesas interinstitucionales y ese rollo, sino que cada persona, o sea, imagínense si la población tuviera este conocimiento, sería mucho más fácil exigir nuestros derechos. Hay un punto, por ejemplo, donde ya vas dejando, bueno, actualmente todavía haces terapia, también das Sí, terapia, pero a lo mejor ya no tan cargado, ajá. sino que ya muy específicos o para seguir estar, ¿cómo se dice? La Para, terapia es la pasión de mi vida, ajá. ¿sí? O sea, es mi quehacer, ¿sí? Y, pero ya tu trabajo ya se vuelve un poco más de relaciones, de representación, de estar en la parte Institucional, institucional, en mesas de trabajo, en estar en la estructura para pues capacitación. bajarlo a un esquema, ¿no? Con personal. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó o cómo se llevó hace un par de años cuando se intenta llevar a cabo que era la alerta de protección a derechos humanistas y periodistas, que llegó a un punto donde se, se retomó esta parte y se empezaron a hacer aquí en Chihuahua mesas de trabajo para ver si funcionaba, ¿no? El protocolo. Fíjate que ahí, eh, pues estas situaciones varían con las administraciones y con quienes están Ujú, liderando estos movimientos. Yo tengo entendido que la alerta sigue, o sea, ujú, Chihuahua tiene 2 alertas ahorita declaradas, una para periodistas y defensores de derechos humanos y la otra en contra de o sea, por la violencia de género contra todas las niñas y mujeres de los 5 municipios, ¿no? ujú, Me acuerdo que tú nos acompañaste a una de las mesas estas de la alerta ujú. de periodistas, pero a nosotros, o sea, llegó un momento en que ya no supimos qué pasó, ya no fuimos requeridas, ¿sí me explico? O sea, como que Ajá. se van haciendo los círculos de muchas veces por especialidad, otras veces por compadrazgo, ¿verdad? Entonces llega un momento en que nosotros quedamos fuera de ello, pero yo tengo entendido que hasta el día de hoy está alertado el estado de Chihuahua por eso y que ha habido defensoras de derechos humanos, defensores y defensores y periodistas del estado que hoy cuentan con los mecanismos y los mecanismos de protección que se desarrollaron a través de esta alerta. Ujú. Sí. Al- a- Voy con esta pregunta y retomando este tema porque de alguna forma no, pues no conozco la estadística tal cual, pero Chihuahua es un foco rojo en ciertas cosas, ¿no? Entonces, dentro de que pues tú te dedicas específicamente a esto y has estado muy involucrada en todas esas Ujú. temáticas, el conocer el cómo se lleva a cabo y los riesgos que conlleva ser desde asistente o psicólogo o dar terapia hasta estar involucrado con las políticas, incidencias y cosas fuertes, pues cada uno de las cosas que se realizan llevan sus ciertos riesgos en estas áreas, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, en tu caso, eh, ¿qué qué ha representado también esta pasión por querer estar eh, atendiendo y ayudando y a cambiar, erradicar las violencias más bien, sería lo mejor dicho, a la par de que también llevas una vida personal, con familia y toda esta mezcla de cosas, ¿no? Que se llevan a cabo. Fíjate que, o sea, es una pregunta muy interesante porque
se corren muchos riesgos, muchos riesgos. Y si vas viendo, pues vamos empalmando riesgos, porque con la pura terapia me han amenazado. Sí, amenazas de muerte. Sí, Con la, siempre o sea, así. ser la psicóloga de la esposa, o sea, así Sí. literal, sí. Me han amenazado de muerte por teléfono, por mensaje, pero nunca se me ha asomado alguien y nunca me he dado cuenta que me anden siguiendo. ¿Sí me explico? O sea, no se me han presentado. Bueno, pero y luego, cuando eres figura pública, cuando ya, aparte viene el feminismo, cuando vas trabajando, o sea, eso les iba a decir, cuando después, primero me activo, o sea, como activista, y cuando Alma Calma ya tiene unos años, yo decido, o sea, yo ya me asumía feminista, pero yo, como cuando, ¿qué será? Como en el 2014, yo ya decido que todo lo que haga va a llevar, o sea, y que ya no, yo voy a salir del closet en ese sentido, ¿sí? Dije, pues con las consecuencias que traiga, ¿no? Y claro, me encerraron muchas puertas, ¿sí? Puertas desde personales, sociales, familiares, hasta de trabajo, de negociaciones, de gobierno, de vinculaciones, ¿sí? Pero gané otras. También el hecho de participar en mesas interinstitucionales, donde vas a decir tu opinión sobre tu expertise, pues no le va a caer muy bien. Sobre tu expertise, sobre los casos que te llegan, porque a la sociedad civil le llegan regularmente, a las que nos especializamos, los casos donde ya toparon con gobierno y hay una violencia institucional. Entonces nosotros vamos a ir a hablar, a lo mejor son poquitos los casos que atendemos, pero son los que nos rebotaron de cosas que hicieron. O sea, no nomás lo que pasaron de violencia, sino lo que hizo mal el gobierno. Entonces no les va a gustar lo que vamos a decir, ¿sí? Esto causa ruido, pica callos, y aparte, si vemos que a veces te puedes topar con un caso de trata o con un caso de nivel alto de riesgo por parte del generador de violencia, pues sube el índice de riesgo. Yo creo que yo he sido muy afortunada porque hay mucha gente que me cuida, ¿sí? Además, sí, o sea, que me cuido yo. Regularmente he tratado de no picar callos, porque hay veces que, no sé, hay veces o sea, la gente que no te conoce, a lo mejor ya ni se mete contigo, entonces mientras más te conozcan, más incómodo. Sí, entonces, mi política es, o sea, yo estoy fuera de gobierno, sí, soy sociedad civil, sí, soy activista, soy feminista, soy de colectiva, sí, y soy académica. Mi participación con la institución es con esta institución laica y democrática. Ese es mi compromiso. Gobierna quien gobierne. O sea, yo quiero hacer puentes para recordarles, picarles la cresta y apoyarles si abren las puertas y quieren trabajar en este sentido, ¿sí? Me han cerrado muchas puertas, pero otras se han abierto. O a veces unas que estuvieron cerradas después con el tiempo se abren, ¿sí? Y también conllevan riesgos de muchos niveles. Hay veces que el hablar puede ser que no te den un financiamiento, ¿sí? El ser congruente cuesta y cuesta mucho. Entonces, creo que es lo que yo he tratado de ser. Todas las personas nos resbalamos, ¿no? Sí. Pero Me Sí, imagino pues hay incidencias. sobre todo el hecho de ser, ya estar en la parte pública, ¿no? Y no sé si te llegó a pasar o ha pasado que, por ejemplo, llegas a negociaciones y todo y lo que mencionas, ¿no? Que a veces hablar, o sea, es como como si, digamos, quien vaya a poner el programa, el presupuesto, quien abrir las puertas, te requiere y te necesita ahí para representar o para llenar una cuota pero en realidad no le interesa y simplemente, simular. simula, ¿no? La simulación, ándale, es lo que iba, ¿no? Entonces llega un momento donde cómo estar manejando y el estira y afloja entre la simulación incongruente y no, y la... Sí, es como-
este caminar feminista, este caminar por la igualdad entre hombres y mujeres, del activismo, es siempre ir contracorriente. La verdad, yo creo que soy yo muy positiva y yo siempre voy con buena cara y, o sea, digo, no, ya lo tengo, ¿no? Yo voy a ver cada vez que inicia, aunque se oiga inocente, cada vez que inicia una administración, yo quiero pensar que va a haber formas de puentear, de hacer cosas juntos, de sembrar esta semillita de lo importante que es la perspectiva de género para la igualdad, que no es cosa de mujeres, que es cosa de toda la sociedad, ¿sí? Y que esa parte del credo que tú confieres, ¿no? O sea, de la religión que tú tengas, ¿no? Entonces, creo yo, mi intención es que haya un trato digno para todas las personas, así de básico, ¿sí? Por lo tanto, yo siempre trato de poner de mi parte mi apertura con quien quiera trabajar. Claro que me ha pasado un chorro de veces. ¿Y qué hago cuando me doy cuenta que están simulando? Me bajo, ¿sí? O sea, dejo de ir, Sí. dejo de aportar, ¿sí? En ocasiones lo he dicho. Pero la cuestión es que sí necesitamos como darnos cuenta que esta situación de la violencia es tan amplia que necesitamos de todos y de cada una de las personas que de la comunidad se involucre desde su espacio, o sea, desde su espacio para evitar este tipo de simulaciones, ¿no? Las personas no somos tontas. Y aunque esté en los medios de comunicación y nos digan, yo abono mucho al pensamiento crítico, ¿sí? Y darnos cuenta de que aunque digan unas cosas, pues que cada quien tome las decisiones que le cascan, ¿no? O sea, y en cuanto a esta situación ay, se me fue el avión ya. Te iba a contestar algo que habías dicho antes, pero ya se me fue. De la simulación. No, de antes de la simulación. No, se me fue ahorita. La cuestión de los riesgos. Sí, de los riesgos, sí. Fíjate que muchas veces yo sí he tenido cuestiones de en qué ando metiendo a mi hija o a mi hijo, ¿no? O qué implicaría para ellas o ellos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi mamá vivía, yo no le decía en lo que andaba porque de por sí, o sea, sí, muy aprensiva, sí. Y siempre he tenido, le digo, personas que me cuidan, que saben en lo que ando, desde amistades, de mi hermano ha sido, mi hermano, sé que muchas cosas no las entiende, pero me apoya. ¿Sí me explico? Siempre ha sido mi mano derecha, o sea, hemos sido cómplices de vida y realmente, o sea, por otro lado tengo a Yamile, o sea, que una relación muy entrañable, muy, muy complementaria, pero que remamos juntas. También amistades muy queridas de muchos años, familiares, que muchas veces me dicen, ¿pero por qué Ryan? O sea, o ¿por qué feminista? Pero de todas maneras saben lo que ando haciendo y me apoyan, ¿sí? Y en la medida en que hagamos, yo lo que trabajo mucho, ya me acordé, yo lo que trabajo mucho son las redes de mujeres, ¿sí? Yo creo, a eso le aporto, o sea, el 1000, ¿sí? Yo creo que sí puede haber, o sea, somos más de la mitad de la población, pero esa más de la mitad de la población ha sido educada y criada para cuidar los intereses de la otra mitad. Sí, no los propios. Y no quiere decir que vayamos a ser egoístas, sino de ponernos en el centro de nosotras mismas. De ponernos en el centro. Y en el centro yo me apoyo y apoyo a mi hijo y a mi hija. Y apoyo a mi marido o a mi marida. O a mi esposa. Sí. O a mi papá o a mi mamá. O a la comunidad. No importa. Perdón.
Pero no pero perderse por los demás. exactamente, no primero los demás, sí, sino perderse, o sea, ponernos en el centro. Y para eso creo yo que la llave es antiquísima y son los círculos de mujeres. Aprender a reconocernos entre nosotras, porque está esto del pacto patriarcal donde los hombres, aunque no se conozcan o se caigan mal, se apoyan en diferentes esquemas o no se meten o no se tropieza uno con el otro, ¿no? Y las mujeres hemos aprendido que hay tan poquitos espacios para nosotras que nos tenemos que desgarrar, tanto en el amor como en el dinero, como en lo profesional, ¿sí? Entonces, el aprender a abrir espacios para todas. Y el feminismo de eso habla, vamos juntas. O sea, el que una mujer llegue a determinado lugar no significa feminismo, ¿sí? Porque el feminismo vamos juntas, todas, ¿sí? Por lo tanto, creo que sería la base para entender el poder encontrar los puentes para no meternos la pata unas a otras, para si no me abonas, pues no te estorbo, ¿no? No hablar mal de otras mujeres, y menos de las que no conoces y andas pasando el chisme, ¿sí? El poder, ¿puedes criticar su trabajo? Sí, o sea, no se trata de solaparnos, ¿sí? O sea, puedes criticar un trabajo, ok, está bien, pero no a la persona, ¿sí? Y creo que eso es parte de lo que yo últimamente, bueno, ya tengo mucho tiempo eso, pero en lo que me he tratado de enfocar en el hecho de hacer espacios o fomentar espacios o estar en espacios donde me siento segura, donde me siento reconocida y donde me siento que hay un mínimo de respeto. Que yo creo que, por ejemplo, en esa parte como activista y de las redes, si no me equivoco, pues es parte o el resultado de que se haya formado la escuela de formación, sí, se llama así, la Sí, escuela de formación feminista en Chihuahua. Chihuahua, Sí, ¿verdad? exactamente. Que ya llevan Sí, cinco generaciones. sí, en unos días se gradúa la quinta generación, ya vamos Ok. por la sexta. Y eso la escuela feminista es un proyecto, mucha gente dice, el feminismo no, o sea, no hay escuela para feminismo, ¿no? O sea, la escuela, o sea, a lo mejor el concepto de la escuela es crear un espacio seguro Ujú. precisamente para crear redes sororales, y la sororidad tiene todo un esquema y características, no es Ujú. una amistad, ¿sí? Crear redes sororales para fomentar la participación política y el análisis crítico para poder defender los derechos de las niñas y las mujeres aquí en el Chihuahua, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues claro, es desde un esquema académico, si lo quieren ver, ¿sí? De una manera muy digerible para cualquier nivel, o sea, las ponencias vienen de nivel maestría o doctorado, pero con un lenguaje que una mujer que no tiene la primaria terminada o la secundaria puede entender, ¿sí? Mm. Y aquí habemos mujeres desde 18 hasta 68 años, más o menos es la más grande que ha estado en la escuela, Intergeneracional. intergeneracionales, este, muchos liderazgos diferentes. No es una colectiva como tal, o sea, sí somos comunidad, pero no es una colectiva como tal, porque cada quien puede hacer su colectiva, pueden pertenecer a diferentes colectivas, pueden ser institucionales, pueden ser académicas, puede ser una que no se lleve con ningún, o no haya encontrado su espacio, ¿sí? Ujú. De hecho, ya se han creado varias colectivas que salieron a raíz de la escuela. Y eso es hacer trabajo, o sea, hacer trabajo social, hacer trabajo comunitario, y es hacer redes de mujeres. O sea, lo que nosotras queremos es que las mujeres que están interesadas en este análisis crítico feminista tengan la oportunidad de un espacio que yo no tuve, ¿sí? Un espacio
en el que haya gente que nos comparta, porque también vienen ponentes bien chingonas, bien buenas, pero aparte, lo que enriquece mucho es la relación entre nosotras, o sea, que la que vive en un pueblito te diga, bueno, por ejemplo, ahorita tenemos unas compañeras de Mérida. Uh-huh. O sea, regularmente son de Chihuahua y, o sea, primero de la ciudad, se amplió un poquito del estado y tenemos un intercambio de 5 chicas que vienen de la escuela peninsular feminista. Uh-huh. Entonces, una de Mérida y una, la otra es Maya, pero no me acuerdo, de Yucatán, pero no me acuerdo del lugar. Entonces, es bien rico identificar que si bien vivimos las mismas violencias, pero se territorializa de manera diferente, ¿sí? Entonces, es una experiencia muy, muy bonita y esperemos que muchos años más sigan dando. Vale. Bueno, pues entonces, yo creo que con esto podríamos darle cierre al podcast, porque ya recorriendo un poquito, no, y que la gente lo va a escuchar. O sea, yo pienso que hay bastante personas que tal vez no conocen, te conocen de cierto año para acá, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor, a lo que voy con esto de la escuela feminista es que lo mencionaste tú, ¿no? A lo mejor y puede ser que lo que a ti te costó años de buscarle, ahora tú lo traes y abierto y disponible para cualquiera, ¿no? Sí, y puede haber muchos espacios, o sea, la escuela no está peleada con ningún espacio, ¿sí? Y mucho menos con ningún espacio feminista, ¿no? O sea, todos son válidos y todos los necesitamos para ir avanzando. La cuestión es que, pues la idea de contar con un espacio que nos permita identificar, o sea, tener información, irnos codeando, o sea, irnos como afinando en el sentido de sustentar, porque las chavas que entran ya traen, o sea, en sus venas, o sea, traen la necesidad de justicia, ya identifican las desigualdades, o sea, por algo no llegan en blanco, ¿sí? Uh-huh. La cuestión es que entre más nos vayamos sintiendo empoderadas y tengamos más herramientas para poder no justificar, sino respaldar lo que estamos diciendo, pues es mucho más fácil. Uh-huh. Cosa que a mí me ha costado 20 años, pues en una generación le das una embarrada, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces creo yo que el conocer a personas diferentes con conocimiento diferente, siempre te va a abrir los panoramas. Y no necesariamente tienes que estar de acuerdo con todas o cada una de las ponentes que esté participando, ¿sí? O sea, más bien la cuestión es un menú, ¿sí? Es un menú de conocimiento y es esta invitación a hacer un análisis crítico y quedarte con lo que te entona, ¿no? Sí. Y así con eso terminaría. Bueno, amigos, ay, cómo aprendimos cosas hoy. Sí, es que estoy acá bien atento. Sí, pero esperamos tenerte otra vez aquí, para una continuación. Sí, claro. Porque es un tema muy, muy amplio. Inclusive para meternos todavía como a hablar de tan solo un tema en específico, ¿no? Porque hay muchas cosas. Entonces, para todas y todos nuestros oyentes, pues gracias por estar aquí con nosotros. Estén al pendientes de los siguientes programas, de las redes sociales, tanto de Tu Primer Jale, como obviamente de Alma Calma y Verónica Terrazas, la Escuela de Formación Feminista y todo lo demás que se vaya realizando de aquí en adelante. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias y cuando quieran vuelvan a invitar. Aquí nos va a hacer falta nos faltó más café o té, ¿no? Sí, ya sé. Pero bueno, gracias y pues nos vemos en la próxima. Cuídense, amigos. Muchas gracias. Y usen cubrebocas todavía, por favor. Chido.